Bueno, ya son las 5 de la tarde con 6 minutos. Estamos a esta hora, por supuesto, compartiendo nuestro programa habitual de la tarde chilena este día 14 de noviembre de este año 2022. Y como es habitual, ya estamos en contacto, como siempre, los días lunes a esta hora, con Eduardo Artés, el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, para tratar distintos temas que han habido en nuestra zona. ¿Qué tal, profesor Artés? Muy buenas tardes. Aprovechemos los minutos. Por supuesto que vamos a aprovechar bien los minutos, profesor Artés. Bueno, primero que todo, una de las cosas más mediáticas que tuvo esta semana, sin duda ha sido la visita que realizó el presidente Gabriel Boric a la región de la Araucanía. Em, Primero que todo, cuéntenos qué evaluación hace usted precisamente de esta visita que realizó el presidente. Ay, 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 hombre, da para tanto, porque hay que partir de un poquito antes, ¿no? Eh, Hubo más de una semana, casi 15 días de preparación desde un punto de vista logístico concreto en la zona en cuanto a la visita. Ahí nos contaban nuestros compañeros y amigos, en fin, la gente que conocemos nosotros en el propio Temuco, en la ciudad incluso, eh, esta cosa de pedir documentos de control, digamos, ¿cómo se llama? Personal, revisión de mochila, en fin, etcétera, estaba realmente como el pan de todos los días, ¿no? Fuera de eso, lo que es, digamos, una verdadera peinada en la zona, sobre todo en los últimos días, antes de que él estuviera presente, Boric, del punto de vista con, qué sé yo, funcionarios de policía, arriba de las azoteas, helicópteros abajo, ¿cómo se llama? Vuelo, ¿no? Casi rozantes a veces en algunas comunidades. En fin, fue una situación bastante compleja. Y el propio presidente, el día que él llega y se instala y los días que estuvo, fue de verdad de una sector o lugar del país que estaba en guerra, de ocupación militar. Fue evidente que incluso los partidarios de Boris, que por poco que sean en la zona, ya por las razones que sean también, no pudieron ni siquiera acercarse, ¿no? Hubo una situación que habla de inicio de una actitud, ¿no? ¿Cómo enfrentar las cosas? Y en la medida que pasaron los días, vinieron las declaraciones, vinieron, digamos, las evaluaciones, y uno termina evaluando que de verdad la salida que se ha tomado, desgraciadamente, es del enfrentamiento, de la confrontación, y no de la solución de las demandas principales que están planteadas. Prueba evidente de ello es incluso el haber hecho algunas comparaciones desgraciadas, por decir así, no en relación a los acontecimientos que allí suceden. Hay muchos acontecimientos en la zona que son de origen desconocido, ¿no? Y otros no tanto, ¿ah? Hay conocidos, incluso grupos extraños a la zona que se dedican al robo de madera, narcotráfico, también está presente ex carabinero o con algunos nexos con servicio activo, no en este mismo tipo de cosas. Han habido un montaje, una cantidad de cosas. Entonces, que eso le dé un piso al presidente, olvidando eso, él venga y diga, mire, el incendio de la escuela tanto, que dicho sea de paso, es una escuela que estaba sin funcionamiento, ojo, no, era simplemente un local, no una escuela con niños, que se puede quedar la imagen de aquello. Ahora, yo no es que esté avalando el incendio de esa escuela, no, no, pero creo que es totalmente desafortunado, por decirlo muy suave, comparar esas acciones que son de resistencia de algunos grupos de comunidades mapuche, que uno puede compartir o no compartir. Para mí, el camino deben determinarlos, por cierto, el pueblo mapuche, pero si a mí me preguntan, es la movilización masiva de ellos y no son otras formas. Esa es mi opinión. Sin embargo, plantear que prácticamente estos eran los mismos métodos que usaban los nazis es una comparación, y yo creo, desafortunada, y que los únicos nazis que uno conoce y que se reclaman nazis, porque la verdad que se reclaman nazis, son de una organización de ultraderecha que está en la zona que se llama APRA.
y que también están armados, y que ellos, digamos, ideológicamente se declaran admiradores del nazismo y del fascismo. Entonces, y creo, ¿cómo se llama?, que la visita es una visita más bien de decir, mira, vamos a conversar con los que quieran conversar y al resto vamos a darle represión. Bueno, en este sentido, una de las declaraciones que se toma ahí fundamentalmente la agenda del presidente Boris es cuando definitivamente él reconoce en sus declaraciones que él cree que ha habido actos de terrorismo en la zona. ¿Qué te parecía a ti eso en particular? Gravísimo, gravísimo, porque por ejemplo, en el gobierno pasado, el gobierno Piñera, ¿no? Él, ¿cómo se llama? Trajo una misión, vino una misión de las Naciones Unidas, que hizo un informe, y ellos plantean de que no hay terrorismo, hay violencia, dice, y hay, ¿cómo se llama?, violencia social y violencia, ¿cómo se llama?, delictual. Eso es lo que plantea el informe, pero no terrorismo. Entonces, abrió también una puerta justamente en el mismo camino de lo que estaba señalando antes de la represión. Ahora bien, cuando él es preguntado sobre la aplicación de la ley antiterrorista, él dice que no es bueno aplicarla porque es ineficiente. Es decir, eh, el tema de él es que la ley, cuando se aplicó, incluso no dio los resultados que se esperaban. Y es por eso que él, con otros nombres, está diseñando una legislación que le sea mucho más útil, ¿no?, en la represión. Entonces, es muy grave, no se vio una solución directa, ¿no? Porque ahí hay problemas que son gravísimos y, por cierto, todo el país lo sabe. Si vamos viendo, si no hace mucho tiempo, que fue lo que fue la pacificación de la Araucanía, y ahí la gente sabe qué le pasó a los bisabuelos, ¿no? No es un problema que uno diga, mira, esto sucedió hace 1000 años atrás, ¿no? Y hay una conformación de una realidad distinta, no es así. Entonces, Adem- son cuestiones muy duras. claro, además hay que tener presente que ellos tienen una tradición oral bastante fuerte, donde obviamente todas estas cosas se saben, por decirlo de alguna manera, de primera mano. Ellos no lo leen en los libros, sino que son relatos que escuchan de sus padres, sus abuelos y sus antepasados. Y por otro lado, que hay una cuestión racista muy fuerte. Mira, yo te voy a contar una cosa personal. Hace muchos años atrás, yo con una amiga mapuche, le planteaba desde un punto de vista político cómo yo entendía el tema. Entonces ella me decía que estaba totalmente de acuerdo conmigo, pero me decía, Eduardo, tú no eres mapuche, yo soy mapuche, y yo cuando camino en la calle siento las miradas de una manera determinada. Cuando entro a un lugar a comprar, siento las miradas. Sé lo que es ser mapuche, porque eso es recordado en forma cotidiana, ¿no?, por una sociedad que tiene un componente, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, de carácter clasista y racista. Bueno, sí, hay una, hay una comparación bastante antigua de los 80 que se hablaba de que la gente se decía que no era racista porque no segregaba a los negros, pero cuando le decía ya, pero y que conviviría con un mapuche, y ahí al tiro cambiaba la actitud y decía, no, pues con mapuche no. Pues, entonces, para una cosa sí, para otra no. Pero quería hacer un punto, Eduardo, sobre otro tema porque y tiene que ver con el tema de la calificación de terrorismo del presidente, porque en este programa y en varios programas ha dicho que el origen de lo que pasa en la Araucanía tiene dos fuentes. Primero está el reclamo que hacen las comunidades mapuches, pero también hay grupos delictuales y mafias organizadas. Y tú, me gustaría saber si tú crees que los actos delictuales que cometen, los atentados que cometen estas mafias organizadas que trafican madera y hacen ese tipo de, y cometen ese tipo de delitos, ¿no cometen además actos terroristas? Mira, yo lo que te puedo decir, que indiscutiblemente que hay una cantidad de actos que ejercen terror. Eso es así, ¿ya? Pero, a ver, hay un terror también que ha ejercido inclusive las autoridades, y no en el pasado, ¿no? Hay una cantidad de comuneros que han sido inclusive baleados por la espalda, han habido montajes,
han habido crímenes, y podíamos nombrar Mendoza, Catrillanca, en fin, una lista larguísima, ¿no? Entonces, ahora, una cosa no es que vaya a justificar la otra, ese es un elemento, pero hay otro elemento más, que es que hay cosas que son de origen desconocido. Por ejemplo, ¿ya? Aparecieron, ojo con lo que voy a decir, ¿no? Algunos camiones quemados, que estaban quemados de antes y que ya estaban guardados, fueron colocados en algunas calles, ¿no? En Temuco. Entonces, para crear una situación, una, una, una expectación sobre, en la medida que visitaba, como se llama Boris, la zona. Entonces, hay otras manos que también están trabajando en ese sentido, porque indiscutiblemente que los sectores que quieren ningún cambio en la zona, que no quieren devolución de terreno, ¿no? Devolución que por lo demás el Estado, ojo, está comprando ya a muy buen precio la tierra. O sea, no es un tema de que se la esté expropiando, porque también podría quedar la imagen, ¿no es cierto?, que se está expropiando esa tierra sin pago. Y no es así, se está pagando. Pero aún así hay muchos sectores que se resisten a eso. Así que yo creo que de verdad hay una violencia, sí, pero la violencia en primer lugar ha sido instalada por el Estado y por los sectores que no quieren reconocer que el pueblo nación mapuche tiene sus derechos que deben ser respetados. Bueno, a esta hora seguimos conversando con Eduardo Artés, ex candidato presidencial. El profesor Artés, como siempre, analizando el tema de lo que ocurre en la Araucanía. Bueno, aparentemente lo que ocurre en ese sector no tuviese una salida. Según tú, ¿cuál debiese ser la solución que pudiese descomprimir esto y pudiese finalmente terminar un poco con todo lo que se está viviendo y que finalmente la zona pueda volver a vivir en paz? Eso es una revolución que, o sea, es una salida, una solución que dice con un cambio absoluto de lo que es nuestro país. Mire, estimado Luis, desgraciadamente nosotros como país no hemos vivido nunca en un momento de independencia. Han habido momentos muy pequeños que se han tratado, ¿no?, de tener un país soberano, como fueron, qué sé yo, el par de años del compañero Salvador Allende, ¿ya? Hubieron algunos otros como Balmaceda, otros como Pedro Aguirre Cerda, que trataron de hacer algunas cosas, industrializar un poco el país, darle un poquito de soberanía. En la medida que tengamos un proyecto de país, todos los pueblos y naciones que habitamos el país, vamos a sentirnos parte de él, indiscutiblemente que va a haber solución a los problemas porque el mal de uno va a ser el mal de todos, ¿no? Y el bien de unos va a ser el bien para todos, ¿ya? Eso es por cuando hay un proyecto. Desgraciadamente, hoy día estamos en una situación de un país que sigue siendo eh, prácticamente exportador de materia prima, a vil precio, no, no tenemos independencia, nos imponen el modelo económico, las formas de relaciones, inclusive internacionales, el estar en tal o cual pacto internacional que está ubicado a partir de una potencia extranjera, que en este caso es una potencia en decadencia como es Estados Unidos, ¿no? Y como es Europa, que claro, hoy día la OTAN, todos sabemos lo que está sucediendo allí, ¿no? Por ejemplo, hoy día veía en Madrid unas manifestaciones enormes, igual que ayer, que trabajadores de la salud, que trabajadores de esto, lo otro, la cesantía. O sea, el viejo continente, que es a donde uno, a donde desde Chile se mira, ¿no? Chile tiene que tener su propio camino y entender la democracia de acuerdo a nuestras necesidades, si no hay un modelo único de democracia. Y claro, tenemos que buscar nuestro camino. Y ahí vamos a resolver los problemas con las nacionalidades, como el pueblo mapuche, aymara, vamos a resolver las contradicciones sociales, en fin, Bueno, parece que falta harto trabajo para lograr eso definitivamente. a ¿Eh? mucho, Requiere mucho, es un camino largo, y un cambio no tiene solución, de paradigma finalmente. ¿Eh? sí, no tiene solución en el corto Sí, plazo, claro. Luis, Bueno. desgraciadamente. Bueno, ojalá que algún día nos encaminemos para allá. Eduardo, vamos a otra materia porque mañana 15 precisamente de noviembre se va a cumplir un nuevo aniversario de lo que fue la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, que fue precisamente el 15 de noviembre del año 2019, que en el fondo
tenía que ver con lograr un mecanismo consensuado en el cual nosotros elegíamos cómo se va a redactar una nueva carta fundamental para el país. Bueno, ha pasado todo este tiempo, ya sabemos todo lo que pasó. No concurrieron a esta votación el Partido Comunista y el Frente... eran dos conglomerados, no me recuerdo el otro. Un sector del Frente Amplio no estuvo, pero Eh, sin embargo, que fue Convergencia Social, ¿ya? ya, sí, me acuerdo que eran dos que no habían estado, pero Claro, finalmente... pero, pero perdón, Sí, cuéntame. eh, Boris, que era diputado de Convergencia Social, Sí, pasando por encima de la orientación de su partido, de su organización, él firmó el acuerdo. claro, así es. Bueno, ¿Mm? ha pasado tiempo ya, van a cumplirse mañana precisamente un nuevo aniversario de esta firma. Bueno, ¿qué te parece finalmente este esfuerzo que se hizo en un principio que parecía muy alentador, pero ya sabemos todas las vueltas que pasaron y en qué terminó? Pero ¿qué te pareció en su comienzo este esfuerzo y qué te parece mirarlo con perspectiva ya de 3 años que ocurrió esto? Mira, cuando se produjo, inmediatamente la sensación que por lo menos a mí me quedó y a muchos, que fue lo que se llamó una cocina. Se cocinó todas las demandas sociales que estuvieron planteadas en el levantamiento que comenzó el 18 de octubre. ¿Ya? Esta cocina o este acuerdo fue el 15 de noviembre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían que buscar una manera de resolver y apagar, ¿no es cierto?, el levantamiento. Tenían que buscar una salida. Y una salida que era de simulación, que iban a resolver las cosas y no se ha resuelto nada. Hoy día la violencia continúa, ¿ya? Y constitución no tenemos. Y no vamos a tener ninguna constitución nueva. Vamos a tener un parche de cosas que sé yo que no va a dar solución. Pero los problemas que estuvieron planteados, que decía en relación con el tema de salud, de, de, de la previsión, de vivienda, ¿ya? La amargura que estaba en el pueblo con sueldos miserables, hoy día sigue existiendo. Y los temas políticos que eran recuperar los recursos naturales, el cobre, el litio, la pesca, son cuestiones que siguen planteadas y que no están resueltas, ni siquiera se piensan resolver. Es decir, han pasado 3 años y esta cocina dio sus resultados. Fue, fue como se llama, podando cada una de las demandas, desvirtuando todo lo que significó el 18 de octubre, ¿no? Y hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un presidente de la República y un gobierno que dice que hay que resolver las cosas con más democracia, pero la verdad las cosas es que no se resuelve nada y es más de lo mismo, ¿no? Y claro, entonces viene como se llama, Boris dice, bueno, si no tenemos una nueva constitución puede ser una bomba. Pero, a ver, señor Boris, sí, pero la nueva constitución dependerá qué contenido tenga y quién la redacte y cómo será electo el organismo, ¿no es cierto?, que tendrá que, ¿cómo se llama?, que contar con una nueva constitución. Porque si seguimos haciendo las cosas igual para seguir con la simulación, simplemente va a ser un paréntesis en que hubo tranquilidad para la tempestad que viene posterior. Así es. Estamos ahora conversando con Eduardo Ortiz y nos queda un último tema ya porque estamos completando nuestra media hora como siempre hacemos en nuestro programa. Bueno, teníamos ahí para conversar un poco lo que ha sido también las demandas estudiantiles que siguen presentes. Hoy día, de hecho, hemos sabido varias manifestaciones que han ocurrido en Santiago. Bueno, aparentemente no hay una solución a todo el proceso ahí que se está viviendo parece que las manifestaciones y las demandas se mantienen intactas. Así es, ahí, mira, en ese aspecto, claro, hoy día, por ejemplo, hubieron más de 12 o 15 detenidos en el liceo de Confederación Suiza, ¿no? Que depende de la alcaldesa de Santiago, ir así, fijarse, ¿no? Y bueno, eso también ha sucedido en la aplicación y en otros. ¿No? Pero el tema es, junto a las contradicciones que existen reales, hay un tema político que de una vez por todas hay que tomarlo en cuenta. Estos liceos emblemáticos, desde el INBA, desde la aplicación, desde el Instituto Nacional, la misma la Confederación Suiza,
son liceos que normalmente hay muchos jóvenes, afortunadamente, con mucha inquietud social y política. Y eso hay que decirlo así. Y el tema que tienen muy fuerte es el incumplimiento, entre otras razones, ¿ya? El incumplimiento de este gobierno en relación a haber, digamos, ¿cómo se llama?, levantado los requerimientos a los presos políticos, ¿no? Y esto no se ha hecho. Y hoy día tenemos más de 70 presos políticos, sin contar los presos políticos del pueblo mapuche. Claro. Hoy día, por suerte, quedó en libertad Jesús Centeno, preso político. ¿Te acuerdas que fue acusado de incendiar el hotel Principado, aquí Ujú. en Santiago? Sí, claro. Y la Corte falló en forma mayoritaria su total inocencia, ¿no? No obstante que el fiscal y el abogado del Ministerio del Interior, el gobierno, insistía en mantenerlo ahí. Y fue al mismo tiempo descubierto, y los tribunales así lo declararon, que las pruebas eran montajes las que presentaba el capitán Gaete, qué sé yo, de estos infiltrados que le llamaban los intramarchas, ¿ya? Bueno, pero esto en los estudiantes es fuerte. El estudiante no solamente quiere realidades materiales, también hay una cuestión emocional, política, muy fuerte. Entonces, si no se entiende ese análisis, ¿no? Los estudiantes van a seguir saliendo a luchar y tú ves que las consignas son libertad a los presos políticos. ¿Ya? Entonces, claro, alguien dice, bueno, ¿qué tiene que ver que un estudiante pida libertad a los presos políticos? Que ahora, como está demostrándose, la gran mayoría de ellos están a partir de montajes. Es que lo más hermoso, es lo mejor que tiene una sociedad cuando tiene grupos de jóvenes que salen a luchar, no solamente por algo reivindicativo específico para ellos en particular, sino que algo que sea de justicia. Y ese es el tema de fondo, que ningún medio lo toma y lo esconde. ¿Ya? Tú ves que salen los jóvenes, y con esto no estoy justificando tampoco cualquier cosa, porque indiscutiblemente hay una cantidad de actos que no ayudan a pedir la libertad a los presos políticos, ni cosa que se parezca, ¿no? Porque quemar una micro, hacer unas cosas así, no ayudan, en absolutamente que no, perjudican. Sin embargo, lo que motiva la rabia, la indignación y lo que los lleva es la exigencia de libertad a los presos políticos, que el señor Boris, una vez más, ¿cómo se llama?, incumplió una promesa de campaña. Entonces, en estos 8 meses la ha incumplido. En el movimiento estudiantil, sobre todo secundario, hay una rebeldía latente propia de los jóvenes en busca de la justicia. Ellos todavía no están comprometidos con una cantidad de cosas del sistema. Entonces, el que no haga ese análisis va a chocar todo el tiempo con la realidad, porque está pensando, no, es que a lo mejor, si quiere que le arreglemos los baños, ya, le arreglamos los baños, aunque no siempre se arreglan, ojo, también hay reivindicaciones muy concretas, vamos a hacer esta cosita, claro, pero ¿por qué siguen peleando? Dicen. Es que no entienden la naturaleza de los jóvenes, sobre todo en estos liceos emblemáticos, donde hay una levadura que de carácter, ¿cómo se llama?, política, ¿no?, que le permite a los jóvenes soñar con justicia. Bien, pues Eduardo, son las reflexiones que nos deja esta semana entonces, como siempre la participación de Eduardo Artés aquí en Chilena FM, la tarde chilena acá desde el puerto de San Antonio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, nos encontramos ya la próxima semana, Eduardo, para un nuevo espacio. Muchas gracias a ustedes y siempre, y yo creo que los jóvenes, independientemente de los métodos, que el tema de la justicia, ojalá que todos la reclamáramos siempre. Algo que nunca se debe olvidar, ¿no es cierto? Así es. Bien, pues Eduardo, un abrazo, que estés muy bien. Igual, un abrazo. Bien, pues sí, hemos estado con Eduardo.